Rusia denuncia que Estados Unidos está encubriendo a los responsables del atentado en el Crocus City Hall. Estados Unidos está encubriendo a los responsables del ataque terrorista en la sala de conciertos rusa Crocus City Hall, denunció el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Los estadounidenses están protegiendo a los responsables del ataque terrorista en Crocus City Hall, señaló el ente, citado por su servicio de prensa. Según la nota, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia informa que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está intensificando sus esfuerzos para crear una imagen distorsionada del gran ataque terrorista ocurrido en Rusia el 22 de marzo. Washington también comenzó a cubrir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justo después del atentado, agrega el texto. Al Departamento de Estado de Estados Unidos, sus servicios especiales y organizaciones afiliadas se les encargó eliminar cualquier tipo de sospecha sobre la implicación de Zelensky y su entorno en el crimen que tenga la comunidad internacional. Los organismos estadounidenses están intentando convencer a sus aliados de que es el grupo terrorista ISIS, autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, el que está detrás del atentado en las afueras de Moscú, denunció la inteligencia rusa. Sin embargo, Washington está fallando en alcanzar su objetivo, dado que los estadounidenses no pueden lograr la evaluación unificada de la tragedia en la provincia de Moscú, ni siquiera entre los miembros de la OTAN y la Unión Europea. Para el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, blanqueando al régimen criminal de Kiev y brindándole asistencia, Estados Unidos corre el riesgo de ser sospechoso de participación en el terrorismo internacional. Una guerra terrorista contra Rusia. De acuerdo con el comunicado, gobierno actual de Kiev está librando una guerra terrorista en toda regla contra Rusia. El régimen de Kiev hace tiempo lleva librando una guerra terrorista en toda regla contra Rusia, lo que afirman abiertamente sus representantes, como Kirill Budanov, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, o Vasily Maliuk, el jefe del servicio de seguridad ucraniano, dice el texto. El 31 de marzo, la Cancillería rusa informó haber enviado a las autoridades ucranianas las exigencias para el arresto y la extradición de todas las personas involucradas en el ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall y otros atentados ocurridos en los últimos años. El ministerio mencionó los asesinatos de los periodistas Daria Dugina y Vladlen Tatarsky, destacando que las investigaciones indican que las huellas de todos estos crímenes conducen a Ucrania. La implicación de la inteligencia estadounidense. De acuerdo con el organismo, Ucrania utiliza información satelital proporcionada por la inteligencia de Estados Unidos cuando prepara bombardeos y ataques contra el territorio ruso. Los datos recibidos por el servicio indican que, a la hora de organizar sus ataques, los ucranianos utilizan activamente información satelital proporcionada por la inteligencia estadounidense, señala el comunicado. El atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en las afueras de Moscú, es un pariente directo de los bombardeos masivos con misiles y ataques de los grupos de sabotaje y reconocimiento de Ucrania contra las provincias rusas de Kursk y Belgorod, afirmó el servicio ruso. El pasado 22 de marzo, un grupo de hombres armados dispararon contra una multitud reunida en la sala de conciertos del Crocus City Hall, apenas unos minutos antes de comenzar un concierto de una banda de rock. El tiroteo fue seguido por un incendio que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13.000 metros cuadrados. Según los últimos datos oficiales, el ataque terrorista dejó 144 muertos, entre ellos niños, y unos 180 heridos.
Hasta ahora, han sido detenidos en Rusia 13 presuntos implicados, incluidos los 4 atacantes que abrieron fuego en el Crocus City Hall, así como 9 personas en Tayikistán, sospechosas de tener vínculos con los perpetradores del atentado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 con las manos del régimen neonazi de Kiev. Según el Servicio Federal de Seguridad, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania negó de plano su implicación en el ataque. El atentado a la sala de conciertos es el más mortífero en Rusia en casi 20 años. Irán advirtió a Rusia sobre el inminente ataque terrorista en Crocus. Periodistas de la agencia internacional Reuters, citando sus fuentes, revelaron información de que Irán advirtió a Rusia sobre la preparación de un ataque terrorista poco antes del ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall en la región de Moscú. Se publicó un mensaje sobre esto en el sitio web lenta.ru. Según las fuentes, la parte iraní entregó a las autoridades rusas la información obtenida como resultado de la detención de las personas involucradas en el ataque en la ciudad de Kerman. La información proporcionada no especificaba la hora exacta ni el lugar del presunto ataque terrorista. En total, según información de fuentes públicas, 10 personas sospechosas de estar involucradas en el ataque terrorista en Crocus se encuentran actualmente detenidas en el centro de prisión preventiva de Lefortovo. Entre los detenidos, uno de los miembros del grupo puede ser trasladado a otro lugar de detención, Matroskaya Tizina, ya que en el momento de la detención resultó herido debido a la resistencia a las fuerzas de seguridad. Durante los interrogatorios de los detenidos, se reveló que detrás del ataque terrorista puede haber rastros ucranianos. Sin embargo, la información actual apunta más bien a la participación de terroristas del Estado Islámico, un grupo terrorista prohibido en la Federación de Rusia. Rusia puede eliminar a los talibanes de la lista de organizaciones terroristas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que está considerando eliminar el estatus de organización terrorista del movimiento talibán, un movimiento terrorista prohibido en Rusia. Esta cuestión es objeto de debate entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el Ministerio de Justicia de Rusia y otros departamentos pertinentes del país, y la decisión final la tomarán los máximos dirigentes políticos de Rusia. Estos datos son proporcionados por Gaceta.ru. El representante especial del presidente ruso para Afganistán, Samir Kabulov, anunció que la delegación del movimiento talibán afgano fue invitada a participar en el Foro Internacional Rusia Mundo Islámico, que se celebrará en Kazán en mayo. Cabe señalar que Rusia interactúa periódicamente con el gobierno talibán en el ámbito antiterrorista. El anuncio señala un posible suavizamiento de la postura de Rusia hacia los talibanes, que han gobernado de facto Afganistán desde la captura de Kabul en agosto de 2021. La consideración de la cuestión del levantamiento del estatus de los talibanes como organización terrorista podría cambiar significativamente el formato de interacción entre Moscú y las autoridades de facto de Afganistán, así como afectar las relaciones internacionales y la seguridad regional.